Chicago, 1931. Los días de Edward Mason acabaron con un suspiro. El joven de 17 años murió con gripe española, pero despertó con colmillos que no pidió, sed que no entendía y un don que no deseaba, escuchar los pensamientos de todos. Carlisle Cullen fue su salvador. Le ofreció una familia, una vida nueva, un código. Pero Edward no lo aceptó, no por desprecio, sino porque algo en él sabía que no encajaría en ese tipo de redención. Gracias, le dijo una noche mientras la ciudad dormía, pero si voy a cargar con esto, quiero elegir por qué, y se marchó. Décadas después. Edward Cullen era un fantasma con ojos dorados y alma rota. No vivía con los suyos, no construía raíces, solo rastreaba voces sucias, pensamientos enfermos, violadores, asesinos, hombres que pensaban que el mal no tenía consecuencias. Edward los cazaba, no por hambre, sino por justicia. Si voy a ser un monstruo, decía frente al espejo empañado de habitaciones de motel, seré el monstruo que teme el verdadero infierno. Forks, Washington, 2005. Edward no pensaba quedarse. Era un paso más en su ruta nómada, un pueblo donde nadie hacía demasiado ruido, hasta que una voz se volvió silencio. Bella Swan, la chica nueva, hija del jefe de policía, introvertida, inteligente, observadora, y para Edward completamente muda. No podía oírla, y eso lo volvió loco. La observó en el instituto, en la biblioteca, en el aparcamiento, desde la sombra de los árboles, y algo en él comenzó a crujir, no por sed, no por culpa, sino por curiosidad. La chica sin voz mental era un oasis para su mente sobrecargada, y sin quererlo empezó a seguirla. Una noche la vio caminar sola por Port Angeles. 3 hombres se acercaron. Los pensamientos que Edward captó eran tan oscuros como la noche sin luna, y entonces se desató. No hubo testigos, solo cuerpos rotos en un callejón, y Bella, paralizada, mirando a un extraño de ojos dorados que la arrastraba hasta su coche. ¿Estás bien? ¿Quién eres? Alguien que no debería estar aquí, y tú tampoco deberías cruzarte conmigo. Pero Bella no lo evitó. Al contrario, cada día después de eso sus caminos se cruzaban más, en la biblioteca, en la cafetería, en el aparcamiento del instituto, donde él parecía aparecer y desaparecer. ¿Qué eres? ¿Y si te dijera que soy lo que los cuentos llaman monstruo? Diría que no me importa, porque si fueras un monstruo, no me habrías salvado. Edward intentó alejarse, falló, intentó intimidarla, falló, intentó desaparecer, falló, porque algo en Bella no solo lo atraía, lo calmaba, lo anclaba, lo escuchaba, aunque él no hablara. Una tarde, Bella fue al bosque. Edward apareció. «¿Sabes qué soy?», ella sintió. «Y aún así estás aquí, porque si mueres por proteger a otros, entonces no eres el monstruo que crees». Edward la observó en silencio, y por primera vez en casi un siglo, tembló. No por miedo, sino por esperanza. Pero no estaban solos. Uno de los cuerpos que Edward había dejado en Chicago tenía un hermano, un hombre transformado por otro clan, un neófito que buscaba venganza, y ahora estaba en Forks, buscando al asesino con ojos de oro, y había visto a Bella, y había entendido algo que Edward aún no había dicho, que su debilidad tenía nombre, y cabello castaño, y una voz que lo hacía querer ser humano otra vez. Edward tuvo una visión, Bella, sangrando en el bosque, su nombre en susurros, y supo que había cruzado un punto sin retorno, porque ya no era solo su redención, era su razón, y como todo monstruo solitario, pronto descubriría si era capaz de proteger lo único que lo había hecho sentir vivo. Forks. 2 semanas después, Bella no podía dejar de pensar en él. Edward aparecía como un secreto entre los árboles, como una melodía que nadie más oía. Sabía que era peligroso, sabía que no era humano, y sin embargo, nunca se había sentido más segura que cuando él estaba cerca. Él, por su parte, se debatía entre 2 pulsos, el de su sed y el de su alma. Bella lo hacía débil y fuerte, todo al mismo tiempo. No podía leerla, no podía preverla, pero sí podía sentirla, y eso lo aterraba, porque Edward Cullen no tenía hogar, ni familia, ni leyes, solo un código propio, castigar al mal, hasta que llegó Bella, y ahora no sabía si aún era capaz de distinguir lo que merecía morir de lo que merecía ser salvado. Esa noche, la niebla cubrió Forks como una sábana gris. Bella volvía del trabajo, Charlie estaba de guardia, el callejón entre la librería y el aparcamiento parecía vacío, hasta que dejó de estarlo. Una figura emergió, alto, ojos rojos, una sonrisa torcida. «Así que tú eres la debilidad», susurró el neófito. «Interesante elección para un monstruo con moral». Bella retrocedió. Su respiración se aceleró. Pero antes de que pudiera gritar, Edward lo escuchó, a kilómetros,
a través del susurro de la mente hambrienta, a través de la amenaza, y corrió, más rápido que nunca. Llegó justo cuando el neófito iba a tocarla, y no habló, no dudó, lo atravesó una y otra vez. El bosque fue testigo, los árboles confesionarios, la noche aliada y cómplice. Edward no dejó de golpear, no por rabia, sino por miedo, porque por primera vez había algo en el mundo que no podía perder. Cuando terminó, Bella seguía allí, temblando, con los ojos abiertos. Él cayó de rodillas, la ropa rasgada, el rostro manchado, y le susurró: «Soy todo lo que temías, y aún así no te alejaste». Bella se arrodilló a su lado, porque tú eres todo lo que el mundo necesita y no comprende. Esa noche, Edward la llevó lejos, a las montañas, donde la niebla no dolía. Podrías correr, dejarme, olvidarme. ¿Y tú? Edward cerró los ojos. Yo podría matarte o convertirme en lo que te salve, pero no puedo ser ambas cosas. Entonces elige silencio y luego una verdad. No quiero ser solo tu salvador. Quiero que tú me salves a mí. No fueron a los Cullen, ni a los Volturi, ni a ninguna parte donde las reglas decidieran por ellos. Vivieron lejos, entre fronteras, entre moteles abandonados y libros de segunda mano. Bella estudiaba, Edward cazaba, pero ya no solo a criminales, también a su propia oscuridad. Un día, Bella despertó con la piel más pálida, con los sentidos agudos, con el corazón más lento, y supo, sin gritos, sin miedo, que había elegido quedarse y que él la había dejado elegir. A veces en el reflejo del espejo, Edward aún dudaba, pero luego la oía reír, leer en voz alta, soñar en voz baja, y entendía que incluso los monstruos pueden amar sin destruir y pueden redimirse sin permiso. Porque si no hay familia que te contenga, ni ley que te frene, ni cielo que te guíe, entonces inventas uno, con la única persona que nunca quiso salvarte de ti, sino contigo.